El administrador del consorcio tiene varias funciones, varias obligaciones. Entre ellas las vamos a encontrar previstas dentro de lo que es la ley 941 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si el edificio se encuentra ubicado en la capital federal, en la Ciudad Autónoma, se va a aplicar esa ley 941. Pero también tiene que tenerse en cuenta si el edificio o el conjunto inmobiliario se encuentra ubicado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en la ley 14.701 y su decreto, porque es la ley aplicable en provincia de Buenos Aires para los administradores del consorcio. Y por supuesto, a nivel nación vamos a tener al Código Civil y Comercial. Ahí, independientemente de donde se encuentre ubicado dentro de nuestro territorio nacional, es aplicable toda la normativa del Código Civil y Comercial en materia de propiedad horizontal, que sería, digamos, específicamente este derecho real de propiedad horizontal, libro cuarto, título quinto. Y después tenemos las normas específicas del mandato, ¿sí? Artículo 1319 y siguientes. Y también se le va a aplicar las normas que tienen que ver con los representantes de las personas jurídicas, porque no nos olvidemos que el consorcio de propietarios es una persona jurídica. Entonces se le va a aplicar también las normas de los representantes de las personas jurídicas, porque el administrador es un representante legal con carácter de mandatario. Así expresamente, recuerden, lo hemos visto en otros videos, lo establece el artículo 2065, ¿sí? Entonces es este mix de normas que se le van a aplicar al administrador o a la administradora del consorcio. Esto para tener en cuenta. Vamos a hacer como un reconto mínimo de algunas obligaciones principales. En otros videos hemos hablado, pero podríamos empezar diciendo como una primera cuestión fundamental, que es la de conservar en buen estado la seguridad e higiene del consorcio. Eso se encuentra previsto en el artículo 2067, inciso C de nuestro Código Civil y Comercial, en donde expresamente se impone esta obligación para todo administrador de consorcios. Y esto va a tener un montón de cuestiones a tenerse en cuenta, ¿sí? Porque cuando una norma dice que tiene que atender a la conservación, esto implica, por supuesto, que no es que él va a tener que ponerse a mantener en buen estado las partes comunes, ya sea el balcón, supongamos de los distintos balcones que existan en el edificio, ni tampoco va a tener que ponerse él a arreglar el ascensor ni los palieres, pero va a tener que ser el sujeto que se va a encargar de contratar a alguien para que haga ese mantenimiento, esa reparación o esa sustitución, ¿sí? Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta, entre una de las funciones más sobresalientes, más destacadas que tiene que tener un administrador. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, esto nos lleva a otra de las funciones, ¿no? ¿Cómo hace una administradora, un administrador para poder cumplir con esta obligación de mantener en buen estado de seguridad e higiene las partes comunes del consorcio y el mantenimiento de las partes comunes y la contratación de los servicios indispensables? Por ejemplo, se me ocurre el conservador del ascensor, la recarga de los matafuegos y demás. Bueno, lo va a poder hacer a través del dinero que vaya cobrando a través de la recaudación mensual de expensas que le haga a los propietarios. Y acá estamos con otra función muy importante que tenemos que siempre subrayar. El administrador del consorcio está obligada a exigir el pago de cobro de expensas. Supongamos, un propietario no paga expensas, bueno, el administrador, es común, es de práctica habitual que se envíe una carta documento. No hay un artículo del código en materia de propiedad horizontal que diga que previamente hay que mandar una carta documento. Claro que no es obligatorio por Código Civil y Comercial en materia de propiedad horizontal general ni en los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, ¿no? ¿Se acuerdan? Clubes de campo, barrios cerrados. Sí lo habla en el tema del tiempo compartido en específico, pero no en materia de conjunto inmobiliario propiamente dicho, ni en materia de propiedad horizontal general. Pero es de práctica, ¿sí? Es habitual, es muy habitual que un propietario o una propietaria adeuda expensas y entonces ahí el administrador o la administradora le envía la carta documento. Pero podría suceder que no lo haga.
no estaría incumpliendo ninguna norma del Código Civil, salvo, podríamos decir, que puede incumplir alguna norma del reglamento, por supuesto, si el reglamento expresamente lo prevé. ¿Qué quiero decir con esto? Si el reglamento expresamente establece que antes de iniciar acciones legales la administradora, el administrador debe intimar de forma fehaciente, bueno, ahí por supuesto que va a tener que hacerlo, no queda otra alternativa. Pero si no tenemos esta previsión por reglamento, el administrador podría iniciar el reclamo, que por supuesto para eso va a tener que estar asistido por la asistencia letrada, ¿no? De un letrado, una letrada del consorcio, para poder iniciar este juicio ejecutivo por cobro de expensas. Entonces esto tiene que ver también con algunos de los comentarios, ¿no? Que yo he visto en este canal. ¿Qué sucede? Que directamente me mandó la carta documento por la deuda de expensas. Sí, claro, es algo habitual el envío de la carta documento. No es obligatorio, por supuesto, medios previos. Ahora, no es obligatorio legalmente. Yo tengo que hacer una división clarita entre lo que no dice el código y lo que se usa en la práctica y que es de buena práctica y que es recomendable y que yo recomiendo que se haga. Si a mí me viene a consultar un administrador, yo voy a decir, sí, recomendamos que antes, primero, comience con un correo electrónico, con una llamada telefónica, pidiendo el pago de esta expensa que adeuda este propietario, esta propietaria. Pero por supuesto, no es una obligación legal la intimación por estos medios porque no son medios fehacientes una llamada telefónica, ¿sí? Tampoco les decía, es obligatorio por ley mandar la carta de documento. Sí, es muy recomendable. A veces logramos con ese envío de esa carta de documento evitarnos un juicio ejecutivo, iniciar un juicio ejecutivo, porque por ahí la persona cuando recibe la carta de documento llega a un acuerdo con el administrador y paga lo adeudado, quizás a veces se hace hasta un plan de cuotas si es mucha la deuda. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que no es una obligación del Código Civil y Comercial, que podría iniciar directamente el juicio ejecutivo, excepto, repito y lo subrayo, que el reglamento lo exija. Si el reglamento lo exige, en materia de propiedad horizontal, ahí lo tendrá que hacer. Si no, en materia de propiedad horizontal específica, no es obligación. Eso por un lado. Después, ya lo hemos visto en otros videos, pero para resumirlo un poquito, recordemos que además del propietario, el obligado al pago van a ser los poseedores por cualquier título. ¿Quiénes eran los poseedores por cualquier título? Bueno, por ejemplo, un usufructuario, por ejemplo, el que tiene un derecho real de habitación. No corresponde que el consorcio, esto lo subrayo, no corresponde que el administrador le inicie el juicio por deuda de expensas a un locatario, es decir, un inquilino. Eso va a ser un arreglo, una cuestión que tiene que ver con una obligación proveniente del contrato de locación entre ese locador y esa locataria. Pero el consorcio de propietarios, cuando se adeuda a expensas, no tiene legitimación pasiva el inquilino para ser demandado por el consorcio por un juicio ejecutivo de expensas. Sí, como les decía, además del propietario y sin implicar liberación de este, así lo dice el artículo 2050 de nuestro Código Civil y Comercial, sí, además del propietario, les decía, el usufructuario, usufructuaria, habitador y demás poseedores. ¿Sí? Dice por cualquier título, dice el Código. Bueno, eso es un poquito un resumen de lo que tiene que ver con la obligación. No se olviden que las prescripciones en materia de expensas son 2 años y prescriben de manera periódica, ¿sí? Por meses periódicos, o sea, mes a mes podríamos decirlo, ¿no? De manera más concreta. Así que esa es otra cuestión. Y siempre recordemos que la prescripción es un instituto que va a operar a petición de la parte interesada, ¿sí? Es decir, en este caso va a aplicarse esta figura de la prescripción siempre que oportunamente así lo reclame, lo peticione el demandado en ese juicio ejecutivo. Y oportunamente, no en cualquier momento del juicio ejecutivo, sino al momento de oponer excepciones podrá plantearlo. En otro momento ya no podría hacerse lugar a esa excepción de prescripción. Bueno, esto es un mini resumen de 2 funciones importantes, que es la de el cobro de expensas y el mantenimiento de las cosas y partes comunes del consorcio, funciones, tareas que tiene este administrador y que siempre escuchamos y leemos en los comentarios o escuchamos en la consulta
digamos, conflictos que se suscitan con esto, ya sea de un lado del propietario o del lado del administrador. Así que por eso quería resumir un poquito estas dos cuestiones para contestar un poco también las consultas de los comentarios. Bueno, espero que les sirva este video. Les agradezco si se suscriben al canal. Nos vemos.